Amado Padre Celestial, queremos honrar tu nombre en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos, te damos el honor y la gloria porque tú eres Dios. Eres el único digno de recibir suprema adoración y todo el reconocimiento, y la gloria es solamente para ti. Señor amado, estamos en tu presencia y te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva ministrando, hablando a cada vida y a cada corazón, y que por medio de tu palabra podamos recibir bendición del cielo y podamos ser también edificados en la verdad y podamos ser fortalecidos en la fe. Unge mis labios, usa mi vida, Señor, que tu nombre pueda ser exaltado y pueda ser glorificado en medio de la congregación en el día de hoy. Te lo pedimos en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, a quien damos el honor y la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué bendición poder acompañarles y el poder estar con ustedes en esta reunión, en este día domingo, para compartir el día de hoy la palabra de nuestro Dios. Me gozo de poder estar aquí con ustedes para gozarme juntamente con vosotros en la presencia de nuestro Dios. Vamos a entrar ya a meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Y no sé cuántos de ustedes se acuerden, en mi visita anterior, el año pasado, estuve hablándoles un tema que, por cierto, dejamos pendiente, un tema que dejamos inconcluso y que hoy yo quiero concluir. ¿Alguno de ustedes se recuerda cuál fue el tema que dejamos pendiente? El poder de la lengua. Qué buena memoria tienen, porque luego no se acuerdan. Cuando pasan varios meses no se acuerdan, pero qué bueno que se acuerdan de la palabra que estuvimos compartiendo en la visita anterior. Efectivamente, yo estuve hablándoles acerca del poder de la lengua. El poder que hay detrás de nuestras palabras, como lo enseña la palabra del Señor. Así que hoy yo lo que quiero es concluir con la segunda parte de este tema tan importante en relación al poder de la lengua. Tomando en cuenta todo lo que ya hablamos en el mensaje anterior, que obviamente no lo voy a repetir, yo lo que quiero hoy, amados hermanos, es marcar una muy clara diferencia entre lo que son palabras de muerte y lo que son palabras de vida. Uno de los versículos que yo cité en el mensaje anterior fue Proverbios capítulo 18, verso número 21. Donde el proverbista dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué cosas son palabras de muerte y cuáles son las palabras de vida? Palabras de muerte, amados hermanos, son aquellas palabras que destruyen no nada más nuestras vidas, sino también la de aquellos que nos escuchan. Por el contrario, palabras de vida son aquellas palabras que bendicen, que restauran, que sanan, que levantan en el nombre del Señor. Y yo quiero leer un par de versículos donde la palabra del Señor habla precisamente de lo que son palabras de muerte y palabras de vida. Busca conmigo, por favor, Proverbios, en el capítulo número 15. Voy a leer el verso 1 y el verso 4. Proverbios 15, versículo 1 y versículo 4 dice: la blanda respuesta quita
la ira. Esas son palabras de vida. Más la palabra áspera, son palabras de muerte, hace subir el furor. La sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Esa es la diferencia entre palabras de vida y palabras de muerte. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Esas son palabras de muerte, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Esas son palabras de vida. Entonces, ¿qué cosas podemos considerar como palabras de muerte y cuáles podemos considerar como palabras de vida? Yo quiero comenzar presentándoles a ustedes algunos ejemplos de lo que la Biblia clasifica como palabras de muerte, para que tengamos una idea más amplia de lo que la palabra trata de enseñar. Y concretamente yo voy a mencionar 5 ejemplos, 5 cosas que podemos considerar como palabras de muerte. Así que quiero que estés muy atento, y si tú tomaste notas el mensaje anterior, no pierdas la oportunidad de tomar notas hoy. Todo lo que vamos a hablar, como lo mencioné en el mensaje previo, todo te lo voy a respaldar con la palabra del Señor. Todo te lo voy a demostrar a la luz de la Biblia. Número 1. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, palabras de muerte es hablar demasiado, con exceso, sin control y sin medida. Eso representa muerte. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado un eslogan publicitario en la televisión, o lo hemos visto incluso en los espectaculares que hay en las calles, enfocado al uso y al abuso del alcohol. Es una campaña para prevenir el uso y el abuso del alcohol. Un eslogan que dice: nada con exceso, todo con medida. Todos lo hemos escuchado infinidad de veces. Nada con exceso, todo con medida. ¿Por qué menciono este dicho? Porque yo creo, hermano, que estas palabras deben de ser un principio que nosotros como cristianos tenemos que aprender a aplicar a nuestras propias palabras. Y les voy a decir por qué. Porque a mí no me cabe la menor de las dudas que para muchos cristianos, para muchas personas, su vida literalmente es hablar. Hay una gran cantidad de personas que hablan literalmente hasta por los codos. Cuando dicen hablar, no miden sus palabras. No tienen autocontrol con la lengua. Y ese es un problema muy serio. Alguno de ustedes me cuestionará y me dirá: hermano Raúl, pero ¿qué tiene de malo que yo hable? Por algo Dios me dejó boca. Y por algo Dios me dio una lengua para que yo hablara. Escúchenme. Yo quiero que entiendas que el problema en sí no es que hables. Ese no es el problema. El problema más bien es qué es lo que estás hablando. Ese sí es el problema. Y les voy a señalar por qué. Muchos cristianos nunca hablan de Cristo. Muchos cristianos nunca comparten su fe con nadie.
Muchos cristianos nunca hablan de la Biblia. Pero eso sí, cuando dicen hablar, le bajan el pellejo a medio mundo. Ni el pastor se les escapa. Ese es el problema de mucha gente. Nunca habla la verdad de la palabra, pero cuando dicen hablar, no dejan títeres sin cabeza. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Busquen conmigo Eclesiastés en el capítulo número 10, por favor. Te voy a leer versículos 12, 13 y 14. Dice: las palabras de la boca del sabio son gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Esa es la diferencia entre palabras de vida y palabras de muerte. Pero escucha lo que dice a continuación, verso número 13. El principio de las palabras de su boca es necedad. Una persona que no se controla al momento de hablar, esto es lo que dice la Biblia de él. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo, desvarío. Así comienza a hablar y así termina hablando su conversación. El necio multiplica palabras. Hay personas, hermanos, que literalmente le zumba la lengua, si lo pudiéramos decir así, le zumba la lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el necio multiplica palabras. No sabe hombre lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Pero también quiero que veas Proverbios 13:3. Capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Qué significa esto? Déjame traducirlo a una manera más sencilla. ¿Quieres evitarte problemas? Dice el Señor, cierra la boca. ¿Quieres evitarte meterte en problemas? Mide tus palabras. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Todo esto, hermano, representa palabras de muerte. Hablar demasiado, con exceso, sin control y sin medida también. Número 2. Palabras de muerte es pronunciar palabras vanas y ociosas. El pronunciar palabras vanas y ociosas. Y escucha lo que te voy a decir. Yo creo, hermano, que esto es una de las cosas que más afecta la vida del cristiano y la vida humana en general, el pronunciar palabras vanas y ociosas. Y te lo voy a explicar. Las palabras vanas y ociosas son aquellas palabras que nosotros pronunciamos a la ligera, sin tomar en cuenta el efecto negativo inmediato que pueden causar en la vida de aquellos que las están recibiendo. Porque voy a aclarar una cosa que yo quiero que escuches y que le escuches muy bien. Todas nuestras palabras, todas, tienen un efecto inmediato, para bien o para mal, en la vida de todo aquel que las recibe. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien te hace perder el control? Cuando alguien te saca de tus casillas. Se te sube el apellido a la cabeza, explotas y comienzas a hablar palabras vanas y ociosas. Por ejemplo, una vez que tú explotaste y estás enfurecido, has perdido el control, tú le comienzas a decir: pero así te ha de ir. Ya te veré las mismas, arrieros somos y en el camino andamos, etcétera. ¿Saben ustedes que incluso a nuestros propios hijos en ocasiones les damos estas declaraciones de muerte?
Cuando tu hijo te hace explotar y pierdes el control saliéndote de tus casillas, el padre o la madre le grita al hijo y le dice: es que eres un burro, es que eres un zángano, eres un bueno para nada, eres un fracasado, nunca vas a ser alguien en la vida. Palabras de muerte, palabras vanas y ociosas que, aunque tú no lo creas, van a repercutir en la vida de aquel que las está recibiendo. Y luego nos preguntamos por qué hay tantos problemas en nuestra familia, por qué hay tanta muerte o enfermedad o fracaso o miseria, porque le estamos dando rienda suelta a nuestras declaraciones con nuestra boca. Vayan conmigo, por favor, a Proverbios 15 y les voy a pedir que busquen el versículo 2. Capítulo 15, verso número 2. Porque aquí la Biblia sigue hablando al respecto. Dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué significa sandeces? Mas la boca de los necios hablará tonterías. Esto es lo que dice el proverbista. Y luego Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Sea bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que yo quiero incluir dentro de este segundo ejemplo, pronunciar palabras vanas y ociosas, son las maldiciones, las groserías, los albures, los dobles sentidos, las malas palabras. Y te voy a decir por qué. Porque lamentablemente dentro de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia cristiana en general, la iglesia, lamentablemente, hermanos, hay personas llamándose cristianas que todavía tienen como costumbre el hablar con este tipo de palabras. Y créeme que yo los conozco. Con groserías, doble sentido, albures, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame ponerte un ejemplo. Una persona se congregaba en una iglesia. Dentro de la iglesia él era muy adorador, de esos que gritan amén, aleluya, gloria a Dios. Era muy adorador. Sin embargo, como muchos hay así en el día de hoy, fuera de la iglesia era otra cosa. Fuera de la iglesia lo conocían por la boquita que tenía. Se la pasaba insultando. Este hermanito, cuando iba manejando, por ejemplo, el coche, y alguna persona se le cerraba o se le metía a la brava, excuso decirte cómo se lo ponía, ¿verdad? Le hacía corte de manga, le pitaba, ustedes saben cómo, y le decía: eres esto, eres aquello, eres lo otro. Así se desquitaba y se decía cristiano. Bueno, un día, al ir manejando, se le cerró un coche. El hermano se prendió, porque era de mecha corta, se prendió, aceleró, rebasó, se le emparejó, comenzó a pitar groserías, maldiciones, le hizo corte de manga, bajó el vidrio, lo insultó. Cuando el chofer del otro carro voltea, ¡oh, sorpresa!, era un hermanito de la iglesia. Cuando esta persona ve y lo reconoce, un color le subía y otro color le bajaba, se puso pálido, no sabía qué hacer. Ya lo había hecho, ya le había gritoneado, lo había insultado, lo había maldecido. El hermanito de al lado, nada más cuando lo vio y lo reconoció, le dijo: hermano, ten paz, hermano, ten paz. Pero lamentablemente hay muchos así dentro de la iglesia en el día de hoy. Hace tiempo yo platicaba con un hermano de una congregación
al cual yo conozco desde hace muchísimos años, somos amigos. Y en la plática estábamos hablando cuestiones de electrónica, y en la plática a este hermanito se le salió una grosería. Yo fingí como que la Virgen me hablaba para no hacerlo sentir mal, ¿verdad? Creo que el hermano también fingió como que la Virgen le habló también a él. Pasó. A la siguiente semana me lo vuelvo a topar. Volvemos a coincidir y volvemos a platicar de otras cuestiones. En la plática al hermanito se le vuelve a salir otra serpiente de la boca, otra víbora. Entonces yo caí en cuenta y yo dije, esto ya no fue un error, esto ya no fue una casualidad. Esto significa que este hermanito tiene por costumbre hablar de esta manera. Son palabras vanas y ociosas. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Fíjate lo que dice Salmo 62, verso 4. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Esa es la realidad de muchas personas en el día de hoy. Y luego mira lo que dice Mateo capítulo 15, verso 11. No lo que entre en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque lo que sale por la boca del corazón sale, dijo el Señor. Y esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. Escúchenme, porque sí me gustaría puntualizar esto que es muy importante. Lamentablemente, pero es la realidad, hay muchos jóvenes, incluso llamados cristianos, que se atreven hasta maldecir a sus propios padres. Hay jóvenes que no están conformes con el orden, la disciplina, las reglas, etcétera, y terminan maldiciendo a sus propios padres. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es muy puntual al hablar sobre este asunto. Vayan conmigo por favor y busquen Éxodo 21, 17. Fíjate lo que Dios le mandó a Israel. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Punto. No hay vuelta de hoja. El que maldiga a su padre o a su madre va a morir. Así de sencillo. Y luego Proverbios reitera lo que el Señor le habló a Israel. Proverbios 20:20. El que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa esto? Lo mismo que dice Éxodo, va a morir. ¿Cuál es la lámpara del hombre? Su vida. Su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, tarde o temprano, esas maldiciones se le revertirán. Y dice la Biblia, lo alcanzarán y su vida va a ser cortada sobre la faz de la tierra. Pero también en el Nuevo Testamento Pablo habla al respecto. Primera de Corintios capítulo 5. Yo quiero que veas conmigo el verso número 11. Primera de Corintios 5, 11. Déjame decirte, hermano y hermana, que este versículo es uno de esos versículos que bien vale la pena subrayar en la Biblia. Si tú tienes la costumbre de usar marcador fluorescente o plumas para marcar los versículos de la Biblia, yo te aconsejo que marques este versículo en particular. Primero de Corintios 5:11 dice: si alguno llamándose hermano fuere maldiciente, con el tal ni aún comáis. Para que tú te des cuenta desde dónde viene este problema en la iglesia. No es un problema de hoy. No es un problema de la gente, de las personas de hoy. No, este problema viene desde
siglos y siglos atrás. El apóstol Pablo lo está mencionando aquí. Si alguno se hace llamar hermano y es maldiciente, ni siquiera te sientes a la mesa a comer con él. Porque la Biblia muy claramente dice que las malas conversaciones, ¿qué es lo que provocan? Corrompen las buenas costumbres. O sea, si hay una persona maldiciente, grosera, alburera, doble sentido, etcétera, solamente habla así, y tú te sientas con él a participar de su charla, al rato vamos a tener dos groseros en la iglesia. Al rato vamos a tener no uno, vamos a tener dos maldicientes en la iglesia. Esos son palabras de muerte. Número 3, te voy a poner un tercer ejemplo. Nada más que quiero toda su atención, por favor. Yo quiero que sepan, y lo quiero puntualizar y dejar muy claro. El tercer ejemplo que voy a mencionar a continuación, según mi juicio, según mi parecer, creo yo, es uno de los problemas principales que afectan en el día de hoy a la iglesia cristiana. Uno de los problemas principales. Así que quiero que estés muy atento y escuches con cuidado lo que voy a decir. Palabras de muerte son también los chismes. Palabras de muerte son también los chismes. Probablemente alguno de ustedes diga: hermano Raúl, pero yo no digo chismes. Esto no me cae a mí. Yo no digo chismes. Yo quiero aclarar y te lo voy a explicar detalladamente. Porque una de las cosas, como bien lo acabo de subrayar, que más afecta a la iglesia en el día de hoy es el chisme, la práctica del chisme. Y te voy a decir cómo funciona el chisme en la iglesia. El problema de la iglesia moderna del siglo XXI es este. La iglesia de hoy, hermanos, tenemos la habilidad de espiritualizar absolutamente todo. Y una vez que espiritualizamos cualquier cosa, aunque sea mala, la santificamos. Y una vez que está santificada, entonces tiene puerta abierta en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? El chisme lo hemos cristianizado en el día de hoy y tiene puerta abierta en la iglesia. El chisme es algo que la iglesia de hoy, hermano, ha cristianizado, espiritualizado. Y entonces cuando nosotros hacemos esto, el chisme deja de ser malo y se convierte en bueno. Hoy en día hay muchas corrientes del mundo dentro de la iglesia que le están afectando. Prácticas, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Porque la iglesia termina santificando y cristianizando y espiritualizando hasta lo malo. Cosas que antes no se veían en la iglesia, hoy se ven. Ya no son malas, son buenas. Entre otras cosas, por ejemplo, el chisme. Tú me preguntarás y dirás: hermano Raúl, pero ¿cómo puede ser que un cristiano santifique el chisme? Te voy a decir cómo. ¿Cómo podemos cristianizar y espiritualizar un chisme dentro de la iglesia? Muy fácil. Convirtiendo el chisme en petición de oración. Cuando convertimos el chisme en petición de oración, entonces el chisme deja de ser chisme y ya tiene puerta abierta en la iglesia. A lo mejor alguno diga: el hermano Ponce es un exagerado. Permítanme corroborarlo. Te lo voy a comprobar. Porque no crean que estoy inventando cosas.
Se los digo porque lo sé. Y te lo digo con el conocimiento de causa. Hoy en día, muy triste de decirlo, pero es la verdad, dentro de las congregaciones hay mucha gente chismosa. Abundan dentro de la iglesia. Gente que ama y practica habitualmente el chisme. Una persona chismosa dentro de la iglesia, cuando se entera de un buen chisme, ¿qué es lo que hace? Como diría mi madre, se le cuecen las habas por contárselo a alguien. ¿Sí o no? Cuando te cae un chisme, inmediatamente llamas y ¿qué es lo que le dices? Tengo calientito, te voy a pasar calientito algo que me acaba de llegar. O sea, el chismoso solamente busca dónde vertir el veneno. ¿Qué es lo que hace? Una persona chismosa, cuando sabe de un buen chisme, se viene temprano al culto. Qué casualidad, nunca viene al culto, pero cuando tiene un chisme, se viene al culto. Y eso sí, llega temprano, media hora antes. Qué casualidad, siempre llega a la hora de la predicación, pero cuando trae un chisme, llega media hora antes. Nada más para buscar en dónde vertir el veneno. La persona que trae un buen chisme, llega temprano al templo, media hora antes, obviamente no hay nadie. Nada más hay una hermanita hincada en el altar orando delante de Dios. La persona entra, mira que no hay nadie y se le cuecen las habas por contárselo a alguien. Y al único que ve es a la hermanita que está orando en el altar. La persona dice, no la puedo interrumpir, está orando, no la voy a interrumpir por un chisme. Pero se le cuecen las habas. Entonces la persona dice, ya sé lo que voy a hacer. Se acerca, le pone la mano en el hombro a la hermanita y le dice, hermanita, perdona que te interrumpa, perdóname. Pero como vi que estás orando, quiero aprovechar la oración que estás haciendo. Porque quiero pedirte mucho, por favor, que ores por el hermanito fulano de tal, porque anda bien mal. Si tú lo hubieras visto donde yo lo vi, te vas de espaldas. Y se da la media vuelta y se va. Yo pregunto, ¿qué fue lo que vino a hacer? ¿Qué fue lo que vino a hacer? Solamente a picar la curiosidad a la pobre hermanita que estaba en comunión con Dios. La hermana ya no sabe ni en qué se quedó en la oración, pierde el contacto con Dios. Porque la hermana comienza a darle vueltas. ¿Dónde lo vio? ¿Qué hizo el hermano? Entonces, ¿qué es lo que hace la hermana? Se levanta como un resorte y sale corriendo detrás de la persona esta. Y lo pesca a medio pasillo, lo agarra del brazo y le dice, ¿a dónde crees que vas? Ahora me lo cuentas bien para orar bien por él. ¿Cómo voy a orar por el hermano si ni siquiera sé dónde lo vistes? Cuéntame bien el rollo. Yo pregunto, ¿es chisme o no es chisme? Nada más que disfrazado de petición de oración. O sea, lo espiritualizamos, lo santificamos, lo cristianizamos y entonces el chisme ya tiene entrada en la iglesia. Tal parece, hermanos, tal parece que no nos hemos detenido a considerar las consecuencias de un simple chisme. Te lo voy a decir de esta manera. Un simple chisme puede destruir a una familia. Un simple chisme puede hacer fracasar a un matrimonio. Un simple chisme puede dividir una iglesia. Y conozco muchas así. Un simple chisme puede hacer que un ministerio de años, con una trayectoria de fe impresionante, venga abajo y caiga. Un simple chisme. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios nunca va a pasar por alto la lengua fraudulenta. Dios nunca va a pasar por alto una lengua suelta, un chisme. Nunca lo va a pasar por alto.
Además, yo quiero que sepan que un chisme siempre va a afectar directamente a tres personas. Número uno, al que lo dice. Número dos, al que lo oye. Y número tres, de quién se habla. Tres personas son afectadas por el chisme: el que lo habla, el que lo recibe y de aquella de quien se está hablando. Hay muchos cristianos que se amarran el dedo antes de la cortada diciendo: hermano, pero yo no digo chismes. A mí nada más me los traen y me los cuentan. Yo no ando regando chismes, yo no digo chismes. Tanta culpa tiene el que los dice como el que los oye. Déjenme citar un clásico, un dicho popular: tanto peque el que mata a la vaca como el que la vende en la carnicería. O sea, tan chismoso es uno como el otro. ¿Saben ustedes qué dicen muchos cristianos? Hay cristianos que se excusan diciendo: hermano, yo no me ando metiendo en chisme, yo no ando buscando chisme, a mí me los traen hasta la puerta de mi casa. ¿Qué quieres que haga si a mí me llevan el chisme hasta la puerta de mi casa? Déjame cuestionar una cosa, te voy a preguntar esto. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿por qué crees que precisamente a ti te llevan el chisme hasta la puerta de tu casa? ¿Por qué? Quiero escucharlos. ¿Por qué? ¿Tú crees que es casualidad? No. ¿Por qué? Dígalo fuerte. Porque la gente te conoce y sabe cuánto te gusta el chisme. Yo pregunto, la persona que te lleva el chisme hasta la puerta de tu casa, ¿por qué no se lo lleva a la casa pastoral? ¿Por qué no se lo lleva a los pastores? Qué casualidad que te lo lleva a ti. ¿Por qué? Porque la persona chismosa es chismosa, pero no tonta. Sabe que si va con los pastores va a salir regañado, exhortado, amonestado y probablemente hasta disciplinado de la casa pastoral. ¿Por qué te lo lleva a tu casa? Porque sabe que te encanta el chisme. Porque sabe que tu casa siempre tiene puertas abiertas a un buen chisme. O sea, que tu casa es un terreno fértil para sembrar chismes. Esa es la realidad. La Biblia habla y condena severamente la práctica del chisme, y te lo voy a comprobar. Levítico 19:16. Esto le dijo Dios al pueblo: no andarás chismeando en tus pueblos. Punto. No hay vuelta de hoja, más claro ni el agua. No andarás chismeando entre tus pueblos. Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre la cosa. Y quiero aclarar una cosa: esto que dice aquí Proverbios, el de espíritu fiel encubre la cosa, no significa que tú vas a ser tapadera de nadie solapando pecados ajenos. No. Significa que tú no vas a dedicarte a divulgar el problema convirtiéndolo en chisme. Es increíble, hermano, pero te lo digo con el conocimiento de causa. Hay iglesias que cuando sucede algo con alguna persona, al día siguiente toda la iglesia ya está enterada. Toda la iglesia increíblemente ya lo sabe. Esto es lo que está advirtiendo aquí Proverbios 11:13. Quiero también que veas Proverbios 18:8. Porque aquí, hermano, nosotros vemos la naturaleza o la característica principal del chisme. Dice: las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. ¿Sabes qué significa esto? Déjame traducirlo de esta manera, un lenguaje actual. El chisme
a nadie se le atora en el pescuezo. ¿Qué pasa aquí en Monterrey cuando comemos carne asada? Típico. ¿Qué pasa cuando comemos carne asada? Lo primero que decimos es, tráete la coquita, ¿verdad? Porque la carne asada se toma con Coca-Cola. No vaya a ser que se me atore. La carne asada no se toma con agua, se toma con Coca-Cola para bajárnosla. No vaya a ser que se me atore. Yo te voy a decir una cosa, una verdad. El chisme no se le atora a nadie. El chisme no necesitas bajártelo con Coca-Cola. Porque el proverbista está diciendo, las palabras del chismoso parecen blandas, son suavecitas y descienden hasta lo íntimo del vientre. Ellas van a bajar solitas hasta lo íntimo del vientre. ¿Qué es lo que entendemos de este versículo? El ser humano está inclinado naturalmente al chisme. La tendencia natural del ser humano es estar abierto al chisme. Esto es lo que dice Proverbios. Vean también Proverbios 26, versículo 20. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Por qué hoy en día dentro de las congregaciones llamadas cristianas hay tanta contienda, pleito, división, disensión, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Si lográramos, amado hermano, contener y erradicar la práctica del chisme dentro de la iglesia, yo creo, hermano, que la iglesia sería diferente. Y te voy a compartir un versículo del Nuevo Testamento. Otro versículo que yo quiero que subrayes, por favor, en tu Biblia. No lo pierdas de vista. Subráyalo, enciérralo, márcalo, haz algo para que no lo pierdas de vista. Primera carta de Pablo a Timoteo. Quiero que busquen el capítulo 5 y el versículo número 13, por favor, 5:13. Dice: y aún también se acostumbran a ser ociosas. Quiero que sepan que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y el apóstol Pablo dice, se acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa por ociosas. Andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y curiosas, hablando lo que no conviene, metiendo la nariz donde no te llaman. Este es el problema, hermano, de la iglesia hasta el día de hoy. No es un problema nuevo, viene desde Pablo. Se acostumbran a ser ociosas, y la práctica de la ociosidad las lleva a desatender su casa y andar de casa en casa, buscando qué llevar y qué traer. Por cierto, yo voy a advertirte una cosa, hermano y hermana. Hay cristianos que presumen sus amistades diciendo, es que es mi cuatazo, es mi cuataza, siempre me pone al tanto de lo que pasa en la iglesia. Cuídate de esa persona. No es tu cuataza, no es tu cuatazo. No, cuídate, hay peligro con él, con ella. Te voy a decir por qué. Porque la persona que te trae chismes a tu casa de otro, va a ir a hablar de ti con otro a su casa. La persona que te habla chismes de otros, va a hablar chismes de ti a espaldas tuyas. Cuídate de esa persona. Por lo tanto, hermanos, no podemos seguir viendo el chisme como un pecadito sin importancia. Son palabras de muerte. Número 4, palabras de muerte son también las mentiras. Palabras de muerte son las mentiras. Y te lo voy a explicar. Yo quiero decirles, amados hermanos, que en el idioma hebreo antiguo original, ¿saben ustedes cuál es la palabra más fuerte que hay en el hebreo antiguo?
para describir algo que desagrada a Dios. La palabra más fuerte que hay en el hebreo antiguo es la palabra abominación. Cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento que dice Dios abomina esto, Dios abomina aquello, Dios abomina lo otro, significa lo peor para Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dios abomina la lengua mentirosa. La pregunta es, ¿por qué Dios abomina tanto la mentira? ¿Por qué la mentira es lo peor para Dios? Te lo voy a responder. Simple y sencillamente porque Dios es un Dios veraz. La Biblia dice que en Él no hay mentira. Y nuestro más grande ejemplo, sin lugar a dudas, es nuestro Señor Jesucristo. Vean conmigo por favor la carta de Pedro, primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. La misma Biblia dice que Dios no es hombre que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego si tú miras Proverbios 12:22, hablando de la mentira, el Señor dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, lo peor para el Señor son los labios mentirosos, mas los obradores de verdad, su contentamiento. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos justificamos diciendo, hermano, es que es una mentirita blanca, ponle el color que quieras? Una mentira es una mentira. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú oyes llegar a tu casa la moto del cobrador de Coppel? ¿Qué pasa? Sales corriendo y te escondes en el closet y le dices al chamaco, sal y dile que no estoy. Y ahí va el chamaco, ¿verdad? Dice mi mamá que no está. Escúchame, enséñale a tu hijo esas mentiritas blancas. Y cuando sea un adulto será un perfecto mentiroso. Salmo número 63. Versículo número 11, la parte final. Porque la boca de los que hablan mentira, dice el Señor, será cerrada. Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Dios condena la mentira. Y te voy a decir la verdad. Y te lo digo con el conocimiento de causa también. Así como hay dentro de la iglesia personas que habitualmente mienten, que habitualmente maldicen, que habitualmente chismean, quiero que sepan que hay mucha gente practicando mentira dentro de la iglesia y se hace llamar cristiana. Hay personas que mienten de manera natural y mienten con mucha facilidad. Te voy a platicar una historia de un matrimonio que conocemos. Este matrimonio comenzó a tener problemas y problemas serios. El marido dudaba mucho de la integridad de su mujer. La confrontó, obviamente ella lo negó todo. Sin embargo, cuando el marido comenzó a escarbar, encontró las pruebas de la infidelidad de la esposa. La confrontó y estalló la bomba. Lo negó, trascendió y el caso fue a parar a la oficina pastoral. Allá fueron a parar para que los pastores sirvieran de intermediarios en este asunto en particular y resolvieran a favor de uno o a favor de otro. No te voy a contar toda la historia, fue muy larga. Nada más quiero decirte una cosa. La mujer que se hacía llamar cristiana, que se hace llamar cristiana,
Todo lo negaba, no es cierto. Lloraba como una Magdalena, no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Y le presentaban las pruebas, los pastores vieron las pruebas, y no es cierto, y no es cierto. Bueno, fíjate cómo terminó el asunto. Ella pidió una Biblia, le dieron una Biblia, abrió la Biblia, puso la mano en la Biblia, y ella juramentó en la oficina pastoral. Juramentó delante de Dios diciendo: lo juro por Dios, yo no hice absolutamente nada. Llorando. Frente a tal acto, los pastores decidieron darle el beneficio de la duda. Y aparentemente ahí paró todo. El marido no se quedó conforme, él sabía que estaba mintiendo. Siguió insistiendo, orando mucho por ella hasta que el Señor la quebrantó. Y esta mujer terminó reconociendo que era verdad lo que el marido le decía. O sea, ¿por qué te cuento esta historia? Con una facilidad, una persona mentirosa te levanta una mentira así y te la sostiene. Hay personas que son tan buenas echando mentiras que hasta ellos mismos se las creen. Esa es una tremenda realidad hoy en la vida de tantas personas, incluso llamadas cristianas. Número 5, te voy a presentar un quinto ejemplo. Palabras de muerte son también las palabras de incredulidad. Palabras de incredulidad. Yo pregunto, ¿cuántas veces, hermanos, no nos enlazamos nosotros solos con este tipo de declaraciones de incredulidad? Recuerden lo que leímos al principio: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo tú las oyes decir: es que no voy a poder. Y se cierran en declarar que no van a poder. En vez de aferrarse a la palabra de Dios y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay personas que solamente hablan incredulidad. Es que no voy a poder, es que no lo voy a lograr, es que ni para qué lo intento si yo sé que no me va a salir. Incredulidad. Hay personas que siempre tienen problemas financieros. ¿Saben por qué? Porque siempre están declarando pobreza, miseria, escasez con sus propios labios. Es que no me va a alcanzar, es que el dinero no me rinde, es que apenas cobro y se me va como agua entre las manos. Palabras de incredulidad. O por ejemplo, hay personas que toda la vida se la pasan enfermas. Muchas personas permanentemente viven enfermas. ¿Saben por qué? Porque siempre declaran enfermedad. Yo conozco personas que de repente dejo de ver y cuando las vuelvo a ver les pregunto: ¿cómo estás? Fruncen la cara y lo primero que dicen: hermanito, mal, muy mal. Cuando no me duele una cosa, me duele la otra. No te quejes, porque tú mismo estás declarando enfermedad con tu propia boca. Y en tu boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Hay personas que abiertamente dicen: hermano, es que cuando no me duele la rodilla es el codo, y cuando no es la cadera, y cuando no es la columna, cuando no es la gastritis. O sea que para ellos un estilo de vida normal es sentirse mal. Tanto así que el día que amanecen enfermos, el día que amanecen sanos, sintiéndose bien, se extrañan. ¡Ahora! No me duele nada. Algo que debería de ser normal les parece extraordinario. La Biblia dice: diga el débil, diga el pobre, diga el feo, guapo soy. O sea, es cuestión de fe. Si tú declaras lo contrario, eso recibes.
Un predicador llegó a nuestra congregación hace años y él hablaba sobre el dinero. Y una de las cosas que él decía fue esto: yo tengo mucho dinero, decía el predicador, tengo bastante, tengo demasiado. Y él dijo: aclaro, ahorita no traigo nada, pero tengo mucho, tengo demasiado, aunque ahorita no cargo ni un centavo en la bolsa. Diga el pobre, rico soy. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Todo esto, hermano, representa muerte. Todo lo que te acabo de mencionar representa palabras de muerte. Ahora, rápidamente te voy a mencionar nada más 3 ejemplos que podemos considerar, de acuerdo a la Biblia, como palabras de vida. Número 1, alabar y adorar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que produce eso? Vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo habita en medio de la alabanza del pueblo. Y donde está el Espíritu Santo, ¿qué cosa hay? No puede haber otra cosa más que libertad, ¿verdad? Cuando tú alabas, exaltas, adoras como un estilo de vida diario el nombre del Señor, yo te garantizo que las circunstancias en torno a tu vida, tu hogar, tu familia van a cambiar en el nombre del Señor. Si nosotros, hermano, adoptáramos un espíritu de alabanza y de adoración en nuestro hogar, en nuestras propias vidas, yo considero que la atmósfera de nuestro hogar se respiraría diferente, habría vida. Yo he ido a hogares, yo creo que tú también, he ido a hogares que desde que tú entras, tú sientes un ambiente pesado, denso. Tú te quieres salir corriendo de ahí. Tú sientes inmediatamente el rechazo, la maledicencia, la gritería, todo lo malo lo presientes. Pero también he ido a hogares que desde que tú pones un pie adentro, tú sientes una paz en tu corazón. Y tú le dices al dueño o a la dueña: qué bonito se siente el ambiente en tu casa. Si nosotros aprendiéramos a crear un ambiente de alabanza y de adoración como un estilo de vida diario en nuestro hogar, lo que se movería en nuestro hogar sería Espíritu Santo de Dios trayendo libertad. Número 2, palabras de vida es testificar de Jesucristo. Amado hermano y hermana, cada vez que tú compartes tu fe, cada vez que tú evangelizas, cada vez que tú hablas la palabra, tú le estás llevando palabras de vida a las personas. Cristo lo dijo muy claramente: las palabras que yo os he hablado, ¿qué cosas son? Son espíritu y son vida. La palabra de Dios produce vida. ¿Saben ustedes por qué? Porque la palabra de Dios es el espíritu mismo de Cristo. O sea, esta palabra no es letra muerta. No, tú puedes ir a una librería y en la librería hay muchos libros, letra muerta. Estas son palabras de vida eterna. Salmo 107, verso 20, el Señor dice: envió su palabra y todos fuimos curados y nos libró de nuestra ruina. Envió su palabra. ¿De qué palabra está hablando? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante dice: aquella palabra se hizo carne, se materializó. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra es el espíritu mismo de Jesucristo, por eso tiene vida. Y número 3, palabras de vida es hablar palabras de bendición o de edificación sobre otros. Si nosotros, hermanos, reconociéramos el tremendo poder de nuestros labios, de nuestra lengua, tomaríamos más cuidado en bendecir. Aprenderíamos más a bendecir y no maldecir. Te voy a presentar un testimonio rápidamente.
Un hombre viajaba en una carretera y de repente tuvo un problema con un neumático. Se orilló. No traía cómo solucionar el problema, no traía herramienta. No le quedó de otra más que esperar a que llegara un buen samaritano y le ayudara. Todos los carros pasaban, nadie se detenía. Esta persona era inconversa. Después de mucho tiempo, se orilló un carro, se paró detrás de él, se bajó un hombre. Cuando se acerca, le extiende la mano, lo saluda, le da un apretón de manos y solamente le dijo: Dios te bendiga. Nada más. No le dijo más. Le apretó la mano y le dijo: Dios te bendiga. ¿Qué te pasó? Se pusieron a platicar, sacó la herramienta, le ayudó, cambió el neumático, asunto arreglado, se fue. Se despidieron. No lo volvió a ver jamás. Al poco tiempo, este hombre se convierte. Cuando comienza a congregarse en un templo, en una iglesia, este hombre pasa y testifica cómo fue que Dios comenzó a trabajar con él. Y te voy a decir dónde comenzó todo. Este hombre testificaba y decía la experiencia que vivió en la carretera, la que te acabo de contar. Este hermano dijo: cuando este hombre se bajó y se acercó y me saludó y me apretó la mano, nada más me dijo: Dios te bendiga, y eso fue suficiente. Yo sentí un fuego que me recorrió todo el cuerpo. Yo sabía que era algo bueno lo que este tipo traía. Y eso fue un parteaguas en la vida de este hombre. A la postre conoció al Señor y se convirtió. Y todo comenzó por un simple: Dios te bendiga. Qué importante es, hermano, que nosotros como cristianos aprendamos a bendecir y nunca maldecir. La misma Biblia dice en Romanos 12:14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No importa si la gente te maldice, el Señor dice: bendícelo. No importa si la gente te calumnia, la Biblia dice: tú tienes que bendecirlo. Qué importante sería, hermano, que nosotros entendiéramos esta verdad y aprendiéramos a bendecir a todo el mundo en el nombre del Señor. Por ejemplo, yo sé que hay vecinos que no te pueden ver porque tú eres muy cristiano y ellos son muy católicos. Hay personas que no te pueden ver ni en pintura por tu fe. Qué importante es bendícelos, bendícelos. El poder de la bendición es tan grande que los va a transformar. Cuando salgas en la mañana de tu casa y te cruces con tu vecino que va al trabajo, bendícelo. Suelta una palabra de bendición sobre él. Vecino, Dios te bendiga. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga tu familia en este día. Dios bendiga tu negocio. ¿Quieres que una persona cambie? Nada más bendícelo. Suelta una palabra de bendición sobre él en el nombre del Señor. Y quiero también que vean Salmo 141, el versículo número 3. Por favor, Salmo 141, verso 3. Voy a concluir con este versículo. Salmo 141, 3. Porque yo creo, hermano, que esta palabra, este versículo en particular, bien deberíamos hacerlo una oración diaria en nuestras propias vidas. Que cada mañana le podamos decir al Señor: pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda las puertas de mis labios. Qué importante sería que oráramos de esta manera. Y le digamos al Señor: pon, oh Jehová, el día de hoy guarda a mi boca. Enséñame a guardar las puertas de mis labios. Dios bendiga hoy su santa palabra. Dios bendiga el corazón de toda la iglesia. Atesoremos esta palabra, aprendamos de esta palabra y sobre todo, amados hermanos, practiquemos esta palabra bendiciendo y nunca
maldiciendo. Pongámonos de pie, por favor, no vamos a hablar más.